Quisiera empezar con una pregunta para ustedes. ¿Cuántas vidas tiene usted para disfrutar? ¿Cuántas vidas tiene usted para experimentar esta existencia? ¿Dos, tres? Solo una. Hablábamos en la escuela dominical con nuestro hermano José Miguel que no debemos apostar, pero inherentemente tenemos que arriesgar algo porque no podemos evitarlo. Tenemos una vida y tenemos que apostar a lo mejor para nosotros mismos. Y es por eso que en este mercado espiritual de tantas filosofías, de tantas ideas, se nos presentan varias opciones para apostar nuestra vida. Y entonces están los que nos proponen creer en Mahoma, están los que nos proponen creer en Confucio, están los que nos permiten creer en otros líderes espirituales que ha habido en el pasado, que nos brindan buenas oportunidades, están los que nos ofrecen creer en la reencarnación. Y este mosaico de creencias se nos presenta para apostar nuestra única vida en ello. Nosotros hemos decidido creer en el Señor Jesucristo. Los que estamos aquí estamos de acuerdo en que el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué? ¿Por qué a Él? ¿Por qué nos conviene con Él? ¿Qué es esa diferencia a las otras opciones que se nos presentan en la vida para apostar por el Señor Jesucristo? ¿Por qué confiar en Él? Y hoy vamos a ver el mensaje más importante que Pablo ha compartido con la iglesia de Corinto y que ahora la comparte con nosotros a través del estudio del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Así que le invito, hermano, que por favor abra su Biblia, abra la Biblia en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Mi versión bíblica, y espero que la de ustedes también, tiene un título que dice la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Es evidente, hermanos, que crea lo que usted crea o crea la gente en lo que crea, que definitivamente se va a confrontar a la muerte. Sea usted el que crea en Mahoma, en Confucio, en lo que usted decida, eso no lo va a librar de la muerte. ¿Sí? Y por eso este mensaje que Pablo escribe a los Corintios toca este punto medular, este punto sensible, este punto tan importante que toca a todos los seres humanos y es la muerte. Y por eso se llama la resurrección de los muertos. La iglesia de Corinto era una iglesia, hermano, de veras con muchos problemas. Empieza su carta Pablo hablando de la división entre los hermanos. Toca el tema también sobre la sexualidad, el desorden sexual que había en la iglesia de los Corintios. Habla también acerca de la comida, del ofrecido a los ídolos. Trata también de la comunión de la iglesia, de cómo se comunicaban y cómo participaban unos a otros en la comunión de la iglesia, y llega al final del capítulo 15 en adelante a hablar de la resurrección de Cristo. Y vamos, hermanos, a ir analizando este capítulo que nos comparte Pablo. Y dice así, desde el versículo 1, es un recordatorio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Pablo ya había compartido el evangelio con los hermanos de Corinto.
Y ahora para hablar de la resurrección, él está recordando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y él dice, ya les hemos dado el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Pues que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y que el Señor Jesucristo ha resucitado. Ese es el mensaje que recuerda Pablo a los Corintios. Ese es el mensaje que Pablo nos recuerda hoy a todos nosotros. El acordarnos que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo vino a morir para que perdonara nuestros pecados y que el Señor Jesucristo ha resucitado. Si usted, como le dice a los Corintios, ha retenido esta enseñanza, si usted no ha desviado su fe de estos conceptos que él ha manejado, usted es salvo y no ha creído en vano. ¿Sí? Después viene la veracidad bíblica. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué creer en el Señor Jesucristo? Porque hay un peso histórico, hermanos. Muchas personas nos retan y quieren que científicamente les comprobemos que Jesús existió y que Jesús resucitó. Pero no se puede comprobar científicamente porque el método científico se basa en la repetición. Por lo tanto, el único recurso de comprobación de la existencia y la resurrección del Señor Jesucristo tiene que basarse en un hecho histórico. Solo por la experiencia de los testigos, solo por la experiencia de las escrituras que se dieran a través del hecho que se dio, se le puede dar fe de que estas cosas sí pasaron. Pero ahora nos dice Pablo que antes de que sucedieran las cosas, esto es lo especial, que antes de que sucedieran las cosas ya se habían escrito, ya se habían hablado que el Señor iba a venir en carne, como menciona en Isaías, Dios iba a ser hombre, lo estaba anticipando, que Dios iba a morir y que Dios iba a resucitar. Y se cumplió lo que se había escrito antes, por eso las escrituras tienen ese peso de fe, porque lo que dicen se ha cumplido. Hablaron del nacimiento de un niño a través de una virgen. Algo insólito. ¿Cómo una virgen iba a concebir a un niño? ¿Cómo una virgen iba a tener un hijo? Y se dio. Y se escribió miles de años antes, pero se cumplió. Por eso creemos en las escrituras. ¿Por qué? Por el Señor Jesucristo. Mire, ¿usted le parece bien las ideas de otras ideologías religiosas? Lo puede optar. Pero nadie ha marcado a la humanidad, aún los que no creen en Él, como ha marcado nuestra historia. Nadie habla de antes de Mahoma y después de Mahoma, con respecto a la referencia a la historia humana. En cambio, nosotros tenemos referencias de la historia en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera existido, ¿cómo es que en nuestra época actual referimos los hechos históricos a través de alguien que no hubiera nacido? Entonces, Él es el que marca nuestra vida de que Él es el que ha prevalecido y que es la verdad. Y que ha venido a manifestarse como una realidad de nuestras vidas. 2. Los grandes pensadores, los grandes filósofos han muerto. Y si usted visita los panteones donde los han enterrado, ahí siguen. Pero el Señor Jesucristo es el único que ha resucitado. Y que su tumba, ¿cómo está? Vacía. Por eso cree en el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. De que sí vino a ser un hombre, pero sí, además de ser un hombre, fue un hombre diferente.
Mahoma no murió por usted. Le puede haber dejado buena filosofía, buena enseñanza, buenos consejos, pero hasta ahí llegó su límite. Confucio puede haber dejado también muchas frases sabias y se queda en el plano terrenal en el que estamos actualmente, pero hasta ahí quedó. Pero solo la obra del Señor Jesucristo ha trascendido más allá de nuestra muerte. Y Él nos dice que tenemos una esperanza a través de la muerte que vamos a experimentar. Es el único que nos promete y comprueba que vamos a tener un beneficio por creer en Él. Por eso, creer en el Señor Jesucristo. Si usted quiere desaparecer el cristianismo, solamente tiene que hacer una sola cosa. Si usted quiere que el cristianismo desaparezca de la historia humana, si usted quiere hacer que el cristianismo desaparezca de la tierra, solamente tiene que hacer una simple cosa: demostrar que Jesucristo no resucitó. Si usted demuestra que Jesucristo no resucitó, entonces va a desaparecer toda la creencia que tenemos en un Dios vivo. Y entonces será en vano lo que hayamos hecho y creído de Él hasta entonces. Seguimos leyendo el capítulo 15 y dice así. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después de que Pablo dice que se comprobó conforme a las Escrituras que Jesús iba a resucitar, ahora viene la evidencia de que eso pasó. Y dice que primero se le apareció a Cefas. ¿Y quién era Cefas, hermano? Cefas era Pedro. Pedro es otro nombre que se le dio a Pedro, Cefas, Pedro. Primero se le apareció a él. ¿Sí? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Mire, no fue una sugestión colectiva, no fue algo que ellos vieron aparentemente y todos se pusieron de acuerdo. Qué difícil es hacer creer a 500 personas una mentira. Qué difícil es hacer que una multitud vea lo mismo. Así que no fue algo que imaginaron, fue algo que ellos observaron y vivieron de una manera real. Jesús se presentó a más de 500 personas y que dice, y a unos, en el tiempo de Pablo, dice, a unos todavía viven, vayan y pregúntenle. Pregúntenle a unos que viven que lo vieron resucitado para que ellos confirmen que vieron a un Jesús resucitado. Otros pues ya están muriendo, ya murieron, pero estos que viven les pueden ir a preguntar. Nosotros ya no les podemos preguntar, pero él pone, el riesgo pone en evidencia que lo que él está compartiendo con los corintios lo puedan comprobar a través de la experiencia de los que ocularmente sí lo vieron. ¿Sí? Dice que luego también se le apareció, en el versículo 7, apareció a Jacobo, después a todos los enviados, después a todos los apóstoles. ¿Por qué marcar a Jacobo como un testigo fiel de la resurrección del Señor Jesucristo? Pues porque Jacobo era medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo no creía en su medio hermano. Él vivía con el Señor Jesucristo y no creía que Él fuera el Mesías. Ninguno de su familia creía que Él fuera el Hijo de Dios, que Él fuera Dios mismo encarnado en carne. Y ahora después de que resucita el Señor Jesucristo, Jacobo cree y dice, caray, mi medio hermano realmente era Dios encarnado. Ahora el que menos creía, ahora le cree más. Y luego a todos los enviados, porque apóstol es el enviado. A todos los que les enviaron a llevar el mensaje, se les apareció el Señor Jesucristo. Y aún a Pablo dice en el versículo que sigue. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Se acuerdan
de la conversión de Pablo, allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. El camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, el Señor se le aparece en una luz que lo ciega y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, pues, ¿quién eres tú, Señor? ¿Y qué le contesta? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Pablo, celoso de la creencia judía, ahora es quebrantado en su fe con una comprobación, una experiencia propia de ver al Señor Jesucristo cara a cara. Porque no queda en él ninguna duda. Ya ni le pregunta nada, nada más dice, híjole, pues ¿qué quieres que haga, Señor? Ya no dice, ¿eres tú? ¿De veras eres tú? No, Pablo ya no le pregunta nada. Eso es evidente que él se da cuenta que aquel Jesús que él no conocía, ahora se le aparece y lo ve claramente cara a cara. Pablo mismo está dando evidencia y siendo testigo de que Jesús resucitó y está vivo. Y entonces viene otro cuestionamiento, dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Nosotros estamos enseñando que el Señor Jesucristo resucitó, dice Pablo. Pero ahora ustedes, corintios, están pensando que no hay resurrección de muertos. ¿Cómo así entonces? ¿Cómo es posible que nosotros les hemos dado evidencias históricas y evidencias vivas de que el Señor Jesucristo ha resucitado y ustedes persisten en la idea de que los muertos no resucitan? Por la influencia helénica, por la influencia de los griegos, de pensar aquel pensamiento platónico de que este cuerpo es una cárcel del alma, que este cuerpo es malo y que cuando uno muere se libera de su cárcel el alma. ¿Y cómo pensar que regresa a ser prisionero cuando uno resucita? ¿Cómo esa alma que se libera de lo malo que es este cuerpo va a regresar a ser prisión? Nuevamente, eso es absurdo. Cuando Pablo, en el Areópago, en Atenas, se presenta a los grandes pensadores, les predica de la resurrección y se burlan de él. Y le dicen, ya oiremos después este palabrero. Sí, sigue hablando, otra vez te oiremos. Ahora cuéntanos un cuento de Caperucita, o ahora cuéntanos algo de piratas, ahora cuéntanos otro cuento diferente. Porque la resurrección es algo así como que una mentira. Por el pensamiento helénico. ¿Cómo ustedes, corintios, cómo ustedes, creyentes, todavía dudan de que haya una resurrección de los muertos? Pero si usted es de los que cree que los muertos no resucitan, usted se enfrenta a un gran problema. Y este gran problema lo escribe Pablo de esta manera. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, ¿sabe qué? Usted y yo hemos perdido el tiempo. Si en verdad Cristo no resucitó, entonces nadie ha vencido la ley que nos condena del pecado. No hubo remisión de pecados. Si Cristo no resucitó, nadie solucionó nada acerca del problema que tenemos en la comunión con Dios. Si Cristo no resucitó, nuestra vida es miserable, dice Pablo. Si los cristianos no reciben la resurrección a través del Señor Jesucristo, somos los más dignos de ser apreciados como los más miserables.
Nuestra vida es una porquería si Cristo no resucitó, en pocas palabras. Su vida es vana, la mía también. Estas reuniones son vanas, no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor, porque el Señor Jesucristo no resucitó. Y entonces, ¿saben qué? Dice Pablo más adelante, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Aproveche su existencia, sálgase, vaya a ver el fútbol, sálgase, vaya a jugar maquinitas, sálgase, vaya a ver telenovelas, haga lo que usted quiera, beba, coma, haga sus excesos, persiga sus instintos, lo que su carne le llame, hágalo. Porque un día va a morir y ya no va a disfrutar de eso. Dedíquese al hedonismo. ¿Sabe qué es el hedonismo? El placer extremo con el menor dolor. Dedíquese a disfrutar su existencia y su vida. Aunque se reconoce que si usted se dedica al placer, va a terminar perjudicando su propio cuerpo. Si usted se dedica a la ganacería, si usted se dedica a comer en exceso, si usted se dedica a la ociosidad, si usted se dedica a malgastar el tiempo, tarde o temprano usted va a terminar sufriendo. Y no solamente física, sino psicológicamente. Pero gracias a Dios, que la tumba de Cristo está vacía porque Él sí resucitó. La única verdad que concebimos, el único peso de nuestra fe, el único fundamento principal, el que le da valor a nuestra existencia y a nuestras reuniones cada domingo y a la lectura de la Biblia y a una vida cristiana activa, es la resurrección del Señor Jesucristo, la esperanza que tenemos después de morir. Si no, de todo lo demás no sirve para nada. Los cantos, las buenas obras, las contribuciones, las cooperaciones, las actividades, las reuniones, todo sería vano si no existiera la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es nuestra esperanza, ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el que le da valor al cristianismo. Ningún otro grupo podría sobrevivir si la esperanza no estuviera en la resurrección que el Señor Jesucristo nos va a dar. ¿Qué otra evidencia tenemos de que el Señor Jesucristo resucitó? Y no solamente movidos por los creyentes, sino por los que no creyeron. Por favor, acompáñenme a Mateo 28. A Mateo 28, versículos 11. No, perdón. Sí, versículos del 11 al 15. Mateo 28, versículos del 11 al 15, y dice así: mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Por qué les dieron mucho dinero a los soldados? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y lo pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los sacerdotes le dijeron a Pilatos: he aquí que su líder religioso, Jesús, ha prometido la resurrección de él mismo al tercer día. Tenemos miedo de que esta mentira se haga realidad. Tenemos miedo
de que de alguna manera se force la situación. Pensamos que sus seguidores, para hacer verdad lo que él prometió, se roben el cuerpo y digan, sí resucitó. Por favor, queremos una guardia en la tumba de Jesús para que esto no ocurra y se den cuenta de que todo era un engaño, de que Jesús no resucitó, y cuando vayan al tercer día y vean su cuerpo, digan, él mintió. Era una gran mentira. Acceden a poner vigilancia en la tumba, y los soldados que no tenían nada que ver con Jesucristo, ni con la cultura judía, ajenos a todo lo que era esta situación, son testigos, ellos mismos son testigos de que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque encontraron una tumba vacía. Y al encontrar la tumba vacía, van y le informan a los sacerdotes, ¿qué crees? Que a pesar de nuestra vigilancia, Jesús desapareció de la tumba. En realidad, Él salió de su tumba. Nosotros somos testigos de que Él murió. Le atravesamos con la lanza, lo crucificamos, derramó su sangre, dejó de respirar, sufrió más que cualquier ser humano. Lo vimos que lo llevaron a la tumba y lo vigilamos. Y a pesar de todo eso, no está. Entonces los sacerdotes dicen, pues ya nos amolamos. Ya nos hablamos porque en realidad Jesús cumplió lo que dijo. En realidad Él era el Hijo de Dios. Ahora se pone en evidencia que nosotros nos equivocamos toda nuestra vida y que no creímos en el que era la verdad y el camino. Pero tenemos que hacer que no quedemos mal. Vamos a sobornar a estos soldados. ¿Y sabe qué era importante esto? Que si un soldado romano fallaba en la comisión que se le daba, ¿sabe cuál era el pago? La muerte. Si un soldado romano no cumplía la orden, él pagaba con su propia vida la desobediencia o el descuido. Y cuando ellos fueron a informar y le dijeron, vi que ustedes se durmieron y que eso aprovecharon sus seguidores para sacar el cuerpo, ellos se expusieron a morir. Pero como les dieron dinero, yo creo haber sido muy buen dinero, dice, va, nos las jugamos. Pero ¿qué más nos puedes garantizar para que no nos maten? Ah, pues yo le voy a decir al gobernador, a Poncio Pilato, que no los mate. Nosotros los sacerdotes vamos a ir con él y lo vamos a persuadir para que no los mate. Y entonces los soldados dieron este anuncio que dice que hasta nuestros días todavía lo conocemos. Mire, hay grupos que en la laguna de la adolescencia del Señor Jesucristo hasta su juventud, como no dicen las Escrituras explícitamente nada acerca de él, le adjudican muchas cosas. Y dice que se fue con los monjes en esa época, que Jesús en su adolescencia se va de Jerusalén, se va a ver a los grandes monjes, a los grandes tibetanos, a los que se ponen en trance, y aprendió a hacerse el muerto. Que el Señor Jesucristo no murió en la cruz, que se hizo el muerto nada más. Y que ya una vez en la tumba terminó en su trance y volvió, y que esa es la explicación de que por eso no lo encontraron. Es lo mismo que con los soldados. Es otra mentira más que le adjudican al Señor Jesucristo para no darle el crédito de que Él realmente venció a la muerte. Es otra evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Y saben qué? La tumba vacía del Señor Jesucristo es la garantía de nosotros, que nuestra tumba va a estar vacía también, cuando Él venga por nosotros. Él es la primicia, dice Pablo, de la resurrección, es el primero de todos los que vamos a resucitar. Gracias a que el Señor Jesucristo resucitó, nosotros tenemos la esperanza de que cuando Él venga por nosotros, volteemos a ver nuestra tumba y nuestra tumba va a estar vacía también.
porque esa va a ser una realidad de nuestras vidas. Fue real para Él, es real para los que han muerto y va a ser real para nosotros cuando cuando moramos y volvamos a vivir. Esa es nuestra fe como cristianos. Por eso creemos en Él, porque las cosas que se han prometido se han cumplido. No esforzarnos en creer en algo que no vaya a suceder. Cuando usted descubra una sola mentira que esté escrito en la Biblia y no se cumpla, lo invito a retirarse y buscar en otro lado la verdad. Mientras usted no experimente una mentira de la Biblia, usted está en el camino correcto. Usted está en el camino correcto. Sigamos adelante en este capítulo. Dice en el versículo 29, de modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora que se van a preparar los hermanos para el bautismo, si Jesús no resucitó y está muerto, ¿para qué se quieren bautizar? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día estoy arriesgando mi vida. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Por qué quiere seguir a alguien que no vive? ¿Por qué se quiere bautizar por alguien que no le va a dar ningún sentido a su existencia? Usted se bautiza por el Señor Jesucristo porque sabe que usted va a volver a vivir. Pero si el Señor Jesucristo no revive, ¿por qué se quiere bautizar en nombre de Él? Si está muerto, dice Pablo. Reflexione en eso. Ahora, fíjese bien lo que le voy a compartir. Si la resurrección del Señor Jesucristo fue una mentira, ¿usted moriría por una mentira? Si usted le dice, si no te arrepientes de estar confesando que Jesucristo resucitó, te voy a matar. Y eso es lo que hacían en el circo romano. Si no renuncias a tu fe en el Señor Jesucristo, en la resurrección, te voy a echar a los leones. ¿Y qué hacían las personas? ¿Qué hacían los hermanos de aquel entonces? Ah, no, sí, renuncio, no me mates, si era una mentira, vamos a salvar nuestra vida. ¿Hacían eso? Se ponían a cantar, a alabar a Dios y decir, Señor, soy tuyo y a ti voy. Y recibían la muerte que les sentenciaba, pero no renunciaban a su fe porque sabían que era verdad. ¿Por qué Pablo dice, yo me enfrenté a los de Éfeso que son fieras y que era una lucha dura y lo dieron por muerto y también lo apedrearon y lo golpearon? ¿Quién se deja maltratar por una mentira? Usted moriría por el Señor Jesucristo. Viene la persecución de la iglesia. A usted lo van a querer callar. A usted lo van a querer decir, ya no prediques de ese Cristo, ya no creas en la Biblia, vamos a cerrar templos porque no nos conviene ya esta manipulación. ¿Usted va a renunciar? ¿Usted va a querer vivir el resto de su vida sin esperar la resurrección y la gloria del Señor Jesucristo? ¿Va a querer conservar su vida para que no lo maltraten, no sufra? ¿O usted siente que esté la verdad y que nada lo va a separar de su fe en el Señor Jesucristo? ¿Usted es capaz de eso? Hermano, si usted tiene que estar aquí y luego no viene, y no es una persecución. Si usted cree en el Señor Jesucristo, en su resurrección, en sus enseñanzas, en la alabanza de Él, y no le cumple, entonces, ¿estamos creyendo o no? ¿Está usted tomando su vida para dedicarse a usted mismo?
Usted está tomando su vida para su conveniencia y está dejando de creer en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿A mí qué me importa sufrir en esta vida? Las limitaciones, que no vaya a fiestas, que no me embriague, que no me vengue de los que me hacen daño. ¿A mí qué me importa renunciar a todo eso a cambio de la gloria de la resurrección que el Señor me va a dar por creer en Él? Sigamos adelante. Y Él nos dice, no erréis las malas conversaciones, versículo 33, no erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Velad pues debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza los digo. En la iglesia de Corintio había personas que asistían ahí, estaban ahí, pero no conocían a Dios. Dice, qué vergüenza que estés entre los que creen, los que no creen. Qué vergüenza es que desperdicies tu vida. Mira, mejor vete a disfrutar tu vida, porque si no vas a creer, no pierdas tu tiempo aquí. Qué vergüenza que tú te creas estar entre los salvos y no lo seas. Es una vergüenza que tú descaradamente desperdicies tu vida de esa forma si no crees. Nos saltamos hasta el versículo 47. Y el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor en el cielo. Cual el terrenal, también son los terrenales, y cual celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Como creyentes en el Señor Jesucristo, con la esperanza que tenemos de la resurrección, y qué es lo que nos mueve y el interés principal de nosotros, el vencer también a la muerte, el ser librados de la condenación, tenemos que tener esa imagen que nos da el Señor Jesucristo. El que es terrenal va a seguir viviendo igual. El que es pecador va a seguir pecando igual. El que es indiferente a la fe de Cristo va a seguir igual. Y esa es la imagen que va a dar, esté aquí, esté allá afuera, se lo encuentre donde usted quiera. Pero el que es celestial, el que es de la fe de Cristo, va a tener una imagen diferente. Va a reflejar la luz de Cristo en su vida. Va a tener una conducta diferente, un modo de vida diferente, prioridades diferentes, actividades diferentes, intereses diferentes. El que cree en el Señor Jesucristo no es igual que el terrenal. Va a establecer la diferencia. Aunque usted no lo quiera, la gente lo identifica. ¿Qué será? Yo no sé. Pero sin abrir la boca la gente dice, esa persona es creyente. ¿Quién sabe de qué religión será? Yo no sé a qué iglesia asistirá. Pero es diferente por su conducta. Es diferente por su apariencia. Es diferente por su manera de ser y de hablar. ¿A usted lo ha diferenciado? Sin hablar, ¿a usted lo ha diferenciado? Contéstese solamente eso. Porque lo que dice Pablo es cierto. El que es carnal, carnal se va a mostrar siempre. Pero el que es espiritual va a mostrar su espiritualidad, aunque no pronuncie ninguna palabra. Versículos 54 al 58, que es el final. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas la gracia sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día usted va a resucitar y le va a decir a la muerte cara a cara, ¿dónde está tu poder? Un día, gracias al Señor Jesucristo, usted va a humillar a la muerte y decir, no pudiste conmigo porque el Señor Jesucristo me dio la vida. No pudiste conmigo pecado, no pudiste conmigo ley, porque el Señor Jesucristo me redimió.
Su gracia me inundó. Su amor me llenó y cubrió la multitud de mis pecados. Porque ahora soy acepto ante la presencia de Dios y estaré en gloria eterna con Él, gozándome, feliz y alegre, sin sufrir cansancio, sin sufrir enfermedades, sin sufrir vejez. Estaré con Él, amándole, y Él amándome a mí eternamente, y amándolo a usted. Y volteando a su vida pasada y decir, decidí bien, aposté bien, encontré la vida y no me solté de ella. Encontré el camino y no me salí de él. Encontré la verdad, el sentido a esta existencia que Dios nos dio. Elegimos bien. ¿Sí? ¿Va a sufrir? Sí. Porque nadie que cree en el Señor Jesucristo se le pasa riendo. Todos sus seguidores murieron de una forma trágica. Algunos los serrucharon por la mitad. Y hubieran renunciado si hubiera sido una mentira. Unos los crucificaron de cabeza, como Pedro. Y él hubiera renunciado si hubiera sido una mentira. Si él no hubiera visto al Señor Jesucristo y no supiera la esperanza que hay después de morir, no se hubiera dejado matar. Pero sabía que después de la muerte estaba el Señor Jesús y su gloria. Después de la muerte lo está esperando el Señor Jesús y su gloria a usted y a usted y a usted y a usted que ha decidido creer en Él. Pero si usted no cree en Él, bueno, coma y beba, disfrute mientras tenga el tiempo. Pero si usted quiere vivir bien, aún después de morir, aférrese a la fe de Cristo. Y si usted se aferra a la fe de Cristo, usted va a vivir de la manera en que Cristo quiere que usted viva. Usted va a obedecer. Usted va a seguirlo a Él. Usted va a hacer diferencia para usted mismo en su vida. Termina el capítulo 15 con el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, le dice a los corintios y nos dice a nosotros también, estad que firmes y constantes y qué, y creciendo. No vamos a estar estáticos, no nos vamos a conformar al nivel en que hemos llegado. Tenemos que crecer todos los días y crecer continuamente. Estar firmes. No lo muevan de ahí ninguna filosofía, ninguna idea. Estar firmes, sólidos, constantes, no fluctuando, a veces sí, a veces no. Si quiero voy, si no quiero no voy, si quiero no estudio, si leo. No, eso es fluctuar. Estar firmes, constantes. La oración debe ser prioridad en nuestra vida. La reunión debe ser prioridad en nuestra vida. Si usted cree, siga a Jesucristo de esa manera. Nada debe de importar, ni el trabajo, ni la familia, ni los estudios, ni las tareas. Nada debe estar encima de su comunión con Dios y con su iglesia. Si usted cree, va a tener que ser así. Si no cree, siga usted ocupando su tiempo como quiera. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, sea firme, sea constante y crezca espiritualmente. Crezca espiritualmente. No se conforme al nivel que ha llegado. No se conforme con el bautizo. No se conforme con que ha venido aquí 10 años. No se conforme con que ya sepa la Biblia de memoria. No se conforme con ganar los concursos. Confórmese con la alabanza a Dios, con su propia vida, todos los días, en todo momento. Todos tenemos ese trabajo de ir progresando, de ir progresando. ¿Por qué? Porque sabiendo que la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano, no es inútil. Que usted sacrifique su tiempo no es inútil. No está perdiendo nada de valor en realidad. Que usted renuncie a no portarse mal no es inútil. Usted está labrando una comunión con Dios que vale mucho más. Y Jesús dice, yo voy a entregar mi sangre y voy a entregar mi carne para que tú tengas la libertad de no estar bajo el pecado, bajo la maldición del pecado y la ley. ¿Y lo hizo o no?
¿Venció a la muerte para que nosotros venciéramos a la muerte a través de Él? Sí. Usted puede tener todos los títulos que quiera aquí en este mundo. Usted puede tener todo el dinero que quiera y casas y carros y comida en abundancia y buen estatus social, buenos vestidos, buenos perfumes. Usted puede enriquecerse todo lo que quiera. ¿Y qué se va a llevar cuando se muera? Si usted cree que no va a vivir, que no va a resucitar, que se muere y ahí acaba todo, perfecto. Pero si usted sabe que va a resucitar y que le espera un lugar mejor en gloria, haga caso. Haga caso. No se niegue porque lo diga yo, por favor. A veces porque lo dice una persona, nada más por llevarle la contra, no lo hacen. Lo dicen las escrituras. A mí hágame un lado, a mí desaparezcame. Lo dicen las escrituras. ¿Sí? Y Jesús dice, hacer esto en memoria de mí. Que no se te olvide lo que yo hice por ti. Cuando quieras renunciar a la vida cristiana, acuérdate que a mí me costó la vida. Acuérdate que a mí me costó mi sangre y mi carne. Recuerda que no fue gratis. Recuerda que yo tuve que sufrir para que tú vivieras. Y Pablo lo explica aquí en este capítulo, que no lo tocamos, pero si la semilla no se pudre, si la semilla no muere, no puede dar fruto. Y el Señor Jesús sí murió, en realidad sí murió, para poder vencer a una muerte que también es verdadera, que también es real. Hermanos, hoy tenemos cena del Señor. Hoy tenemos cena del Señor. Hoy tenemos que obedecer cuando dice, recuérdame lo que yo hice por ti. Recuerda por mí lo que yo hice por ti. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted va a venir a estar con Él en comunión. Que a mí no me lo dan porque no me he bautizado y su corazón no lo puede ofrecer a Dios en el recordatorio. Yo no estoy porque a mí no me dan el vasito de uva y pedacito de galleta. Son símbolos. Son símbolos, pues el Señor está diciendo espiritualmente, acuérdate de mí, de lo que yo hice por ti, obedezca, ámelo, dele honra, glorifíquelo con una integridad de veras real. No pretexte cuestiones religiosas. Ame al Señor, ame la resurrección, que es lo que le espera a usted si usted tiene fe en Él. Esa es la base de nuestra creencia. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestra vida sería una porquería y seríamos los más miserables de toda la humanidad por creer en una mentira que no nos lleva más que a perder nuestro tiempo. Pero Jesús resucitó. Jesús es el Señor. Jesús nos ha librado del pecado. Es el hecho más grande que puede hacer por nosotros. Y a Él nos vamos a estar donde Él está, por su gloria y por su gracia. Es el mensaje de esta mañana, hermanos. Que Dios le bendiga y que el mensaje que Dios nos dio dé frutos en su buena decisión.